artritis reumatoide tiene por definición en que esta va a ser o es una enfermedad crónica, sistémica, inflamatoria, autoinmune y simétrica, que se va a caracterizar por producir alteraciones a nivel de las articulaciones. Y también va a afectar órganos extraarticulares. Entonces, si es una enfermedad autoinflamatoria, esta enfermedad autoinflamatoria va a estar dirigida, o esta inflamación va a estar dirigida a la membrana sinovial de las articulaciones. Entonces va a haber una sinovitis inflamatoria. Esta sinovitis inflamatoria va a provocar la hiperplasia y la proliferación de las células sinoviales, tanto tipo A y tipo B. Y si te preguntas, ¿qué es lo que hace cada una de ellas? Bueno, la tipo A se encarga de la inmunidad local de la articulación, es decir, son macrófagos sinoviales. Y la tipo B vienen a ser los fibroblastos, es decir, mantienen la matriz extracelular. Muy bien. Además, la propia autoinflamación, la propia enfermedad va a provocar neoformaciones vasculares. Además, como es una enfermedad inflamatoria, va a haber infiltración linfocitaria de diversos autoanticuerpos, como son los linfocitos, las células dendríticas, los macrófagos, los fibroblastos y los linfocitos B y células plasmáticas, como se observa acá. Entonces tenemos una autoinflamación, una infiltración de las diversas células protectoras que generalmente van a atacar a la membrana sinovial, y lo que va a formar un panus, ¿no? Va a formar un panus en dicha articulación afectada. Es importante recordar esto. Muy bien, eso vendría a ser con respecto a la patogénesis. Con respecto a las manifestaciones clínicas, vamos a clasificar las manifestaciones clínicas en articulares y en extraarticulares, como ya hablamos en la definición. En las articulares vamos a tener tres etapas, por llamarla así. En una etapa inicial, en una etapa media, por llamarla así, y una fase avanzada. En una etapa inicial, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar que se van a afectar las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas, proximales, las articulaciones de la muñeca, las articulaciones metacarpofalángicas. Y todas estas articulaciones van a estar afectadas de manera bilateral y simétrica. Bien, es importante tener en cuenta que en los patrones de inicio hay una rigidez matutina característica, que es la que lo diferencia de los otros tipos de enfermedades reumáticas, como por ejemplo la artrosis. Es importante tener en cuenta que dicha rigidez va a durar aproximadamente mayor a 1 hora. Bien, es importante recordar esto. ¿Para qué? Para el diagnóstico diferencial de dicha enfermedad. Entre las otras formas de inicio vamos a tener la poliartritis aguda, vamos a tener tensovitis del carpo, formas asimétricas y reumatismos palindrómicos. Muy bien, es importante recordar los patrones de inicio. Vamos a ver qué es lo que pasa después de esto, en una fase un poco ya más avanzada, en una fase de estado. El paciente va a presentar debilidad muscular, atrofia también muscular, y puede presentar síndrome del túnel carpiano. Muy bien. En las fases ya avanzadas se va a caracterizar, ¿por qué? Porque va a haber deformidades de las articulaciones, va a haber erosiones en dichas articulaciones, es decir, va a haber destrucción de dichas articulaciones. Y es importante, ya que en los cartílagos vamos a tener alteraciones ligamentosas y tendinosas, vamos a tener retracción capsular, y vamos a tener atrofia muscular, contracturas y algunas subluxaciones, ¿no? ¿Como cuáles? Como estas de acá. Estas manifestaciones son en la fase crónica, en la fase ya avanzada. Vamos a tener deformaciones, ¿qué cosa? Deformaciones articulares, como la deformidad en cuello de cisne. Vamos a tener nódulos de Bouchard, que se presentan ¿en dónde? En las articulaciones interfalángicas proximales, ¿no? Nódulos de Bouchard. Vamos a tener una afectación característica en la zona del pulgar.
llamada deformidad en Z. Vamos a tener deformidades en los dedos, vamos a tener deformidad en forma de ojal, vamos a tener deformidad en cuello de cisne y también vamos a tener nódulos reumatoideos, que generalmente van a aparecer en los sitios de presión como las bolsas olecranianas y que generalmente son indoloros y son de consistencia sólida. Es importante recordar estas manifestaciones en los estados crónicos para el diagnóstico diferencial. Entre las manifestaciones extraarticulares se ven afectados diversos sistemas, diversos órganos como la piel, en donde vamos a tener nódulos, como ya hemos referido, los nódulos reumatoideos, vamos a tener fragilidad, vasculitis. En el corazón vamos a tener piocarditis, pues el paciente puede presentar aterosclerosis, vasculitis, valvulopatías y entre otras. En el pulmón vamos a tener derrames pleurales, enfermedades pulmonares, intersticiales, bronquiolitis, entre otras. En el ojo vamos a tener queroconjuntivitis seca, epiescleritis, escleritis. Es importante recordar que a veces el síndrome de Sjögren, que más adelante es un tema a exponer nuevamente, generalmente va acompañado de artritis reumatoidea o viceversa también. Tenemos enfermedades, alteraciones hematopoyéticas. Generalmente el paciente va a presentar anemia. ¿Y la anemia cómo es? Normocítica y normocrómica. Característica de dicha patología. El paciente puede presentar trombocitosis, linfodenopatía. Los huesos. En los huesos podemos sostener osteopenia. En los riñones, amiloidosis y vasculitis. Y las neurológicas, como ya hemos observado, neuropatías por comprensión como el síndrome del túnel carpiano. Bien, entre los exámenes paraclínicos hemos hablado de las manifestaciones clínicas que puede tener el paciente en un estado inicial, medio y avanzada de la enfermedad, como las manifestaciones extraarticulares. ¿Y cuáles vendrían a ser las manifestaciones paraclínicas? Es decir, los exámenes de laboratorio que yo debo pedir para diagnosticar o tener un diagnóstico más certero de la artritis reumatoidea. Bien, en primera instancia, el factor reumatoideo es importante porque va a estar presente en los 2/3 de la población, ¿no? Pero en este caso va a estar positivamente diferenciado en estos pacientes, pero no es específico. ¿Y cuál vendría a ser el específico? El específico es el anticuerpo antipéptido citruliano, que tiene una sensibilidad de 80% y una especificidad del 98%. Entonces es importante recordar el anti-CCP. Bien, exámenes complementarios, exámenes adicionales que podemos realizar es el complemento sérico, que usualmente puede estar normal o desciende en los casos de de artritis reumatoidea avanzada. En la anemia vamos a tener normocítica, normocrómica. Los reactantes de fase aguda, BCG como PCR, van a estar activados o en el examen de laboratorio nos van a dar positivo, y el líquido sinovial, la extracción del líquido sinovial, sus características nos van a dar un aspecto inflamatorio. Bien, en los estudios de imagen vamos a tener la radiología y la resonancia magnética. La radiología nos va a ayudar inicialmente para identificar tumefacción de partes blandas, afectaciones articulares simétricas, pérdida de cartílago articular o erosiones óseas. Y la resonancia magnética nos va a ayudar para diagnosticar precozmente las erosiones y la enfermedad. Bien, es importante tener en cuenta estos paraclínicos, estos datos de laboratorio, estos estudios de imagen para el diagnóstico diferencial. En los criterios diagnósticos y la clasificación del estado funcional. Ya bien, nosotros tenemos criterios diagnósticos. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Por ejemplo, ¿cuántas articulaciones están afectadas? Las anormalidades serológicas, la elevación de reactante de fase aguda y la duración de la sintomatología. Muy bien, vamos a tener en cuenta que de acuerdo a las articulaciones afectadas nos va a dar un porcentaje o un puntaje de acuerdo a las anormalidades serológicas como el factor reumatoideo y el antipéptido citruliano cítrico. Vamos a tener si está positivo o está negativo, y de acuerdo a eso vamos
a dar la puntuación necesaria y de igual manera los reactantes de fase aguda como BCG y PCR, ¿no? Si están elevadas, la clasificación o la puntuación vendría a ser la 1. Y la duración de la sintomatología es importante. ¿Por qué? Porque generalmente para un diagnóstico o para una puntuación adecuada o para diagnosticar adecuadamente la artritis reumatoidea necesariamente necesitamos una sintomatología mayor a una mayor e igual de 6 semanas. Y bueno, los criterios de clasificación del estado funcional en la artritis reumatoidea, vamos a hablar de una clase 1 en donde los pacientes van a estar o van a poder realizar todas sus actividades habituales diarias sin ningún problema, hasta donde el paciente ya no tiene la capacidad de realizar dichas actividades, ¿no? Son 4 clases y ustedes la pueden leer acá en este cuadro. Muy bien, sigamos. El tratamiento, y ya para finalizar el tratamiento, generalmente iniciamos con qué, con medidas generales y con manejo del dolor. Muy bien. Y para el manejo del dolor, ¿qué fármacos utilizamos? Utilizamos AINES, utilizamos analgésicos y utilizamos glucocorticoides. Y en este caso es para el manejo un manejo inicial. Pero podemos utilizar fármacos modificadores de la enfermedad no biológicos como el metotrexato, la fulsasalacina, la ciclosporina, hidroxicloroquina, ciclofosfamida, y fames no biológicos como el Etanercept, el infliximab y el rituximab. Bien, y esto es un esquema de la monoterapia que generalmente lo va a dar el reumatólogo, en donde podemos tener monoterapia con cuales como el metotrexate, la leflunomida, la sulfasalacina, la hidroxicloroquina o terapias combinadas de estos, ¿no? Muy bien, esto es todo por la exposición de hoy de artritis reumatoidea. La bibliografía está acá en este slide y bueno, muchas gracias con todos.